Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hacer un recorrido por la narrativa breve norteamericana que yo conozco. A mí siempre me han gustado bastante los libros de relatos, o sea, probablemente he leído más novelas, pero la narrativa breve, los libros de relatos siempre me han gustado bastante. Y además de los latinoamericanos, me han gustado mucho siempre los escritores norteamericanos. En este vídeo voy a hablar de la narrativa breve norteamericana, principalmente realista. Entonces voy a dejar fuera autores como he leído las obras completas de Edgar Allan Poe, que si alguien lo quiere buscar, tengo un vídeo en el canal sobre la narrativa completa de Edgar Allan Poe, la breve. Voy a dejar fuera la narrativa de Lovecraft, que también tengo vídeos en el canal, la de Philip K. Dick, que también tengo vídeos, que eso sería terror, ciencia ficción, y me voy a centrar en el relato realista norteamericano. Para mí, una de las Biblias del relato realista norteamericano sería este libro, la antología del cuento norteamericano de Richard Ford, que en España lo editó Galaxia Gutenberg. Y es una pena porque este libro está descatalogado y no lo entiendo porque es un libro buenísimo y no sé, Galaxia Gutenberg, hago un llamamiento desde aquí que lo vuelva a editar porque era una maravilla. O sea, este libro, la selección de cuentos realistas que hace Richard Ford en la rica narrativa realista norteamericana, es que en este libro te encuentras una obra maestra detrás de otra. De hecho, de todos los cuentos que había, que eran todos magníficos, y los únicos que me gustaron menos eran algunos que eran como experimentalistas de los años 70, 80, que eran como cuentos así un tanto surrealistas, pero claro, aquí coges el índice y claro, tenías pues, yo qué sé, o sea, aquí empiezan los del siglo XIX, pero cuando ya llegaba por ejemplo al XX, pues tenías Raymond Chandler, Anna Porter, había un momento en que empezaba Scott Fitzgerald, William Faulkner, Hemingway, Steinbeck. Ese momento era mágico. De hecho, de todos los cuentos de esta antología, yo creo que el que más me gustó fue el de Scott Fitzgerald, que se llamaba Art de Babilonia, que eso se notaba que era alguien que venía de abajo, que había conquistado el dinero, había vuelto a caer, y era un cuento, decía, pues hay que haber vivido mucho para escribir este cuento. Luego, Scott Fitzgerald, el que me encanta su novela El Gran Gatsby, por ejemplo, no he leído la narrativa breve, que tiene 2 volúmenes en Alfaguara, porque he leído como que tiene 5 o 6 que son muy buenos y luego hay otros muchos que los escribía demasiado rápido para las revistas y no son tan buenos, ¿no? Esta antología impresionante. Luego también he sacado esta antología que tengo, que se llama Pioneros, que son escritores, cuentos norteamericanos del siglo XIX. Aquí destacaba sobre todo que metían en la antología algunas mujeres del siglo XIX norteamericano, que no era lo más habitual. Y por ejemplo, aquí estaban bien los cuentos de, bueno, aquí los de suelen haber siempre, ¿no? Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Melville, Mark Twain, pero claro, por ejemplo aquí estaban los cuentos de Sarah One Jettet, La Garza Blanca, que se estaban muy bien, Mary Wilkins Freeman, La monja de Nueva Inglaterra, Charlotte Perkins Gilman, el papel de Pared Amarillo, que estaba muy bien, Kate Chopin, La historia de una hora. Creo que se me ha olvidado la montaña de libros que he sacado, se me ha olvidado el de Kate Chopin, que tenía una novela y luego tenía cuentos también al final. Bueno, pues vamos a hacer el recorrido. A ver, yo creo que mucha narrativa breve norteamericana realista probablemente parte de los cuentos de Jack London, que yo no he leído todos, he leído algunos en antologías, pero por ejemplo tengo este libro, que me faltan bastantes por leer, relatos. Lo que pasa es que no lo he leído porque es que tiene una letra enana. Yo es que no sé si esto se ve, este libro de cátedra, pero es una letra diminuta. Jack London, por ejemplo, yo creo que es una inspiración para Hemingway, y Hemingway yo creo que sí que es ya la columna vertebral del relato breve norteamericano. Yo tengo aquí los relatos, creo que es el libro de relatos completos. No sé si es la mejor traducción, porque luego leí uno en inglés, uno de los libros de Hemingway que era de hombres y mujeres, lo leí en inglés y luego comparando la traducción al español había como que le faltaban frases incluso. Vale, Hemingway, lo famoso de él es lo que él llamó la teoría del iceberg. La teoría del iceberg decía, de un iceberg en el mar se ve 1/8, entonces tú del relato tienes que dejar ver 1/8 y hay 7/8 partes que tú como escritor sabes que existen, pero que el lector solo las tiene que intuir. Y hay un momento, una frase, que esto lo decía en París en una fiesta. Dice, escribí el relato de un suicida sin decir que era alguien que se iba a suicidar. Entonces aquí tiene, por ejemplo, cuentos de un lugar luminoso, un lugar tranquilo y bien iluminado, sobre un camarero
que hay dos camareros en un bar y que viene un señor muy mayor y que está bebiendo y que supuestamente ha querido suicidarse. Uno de los camareros quiere cerrar el bar porque se quiere ir a casa, pero el otro dice, no, deja al viejo que beba, que necesita un lugar tranquilo y bien iluminado, porque hay un momento que uno de los camareros tiene familia y se quiere ir con su familia y el otro está solo y se está empezando a sentir viejo. Eso no te lo cuentas, es lo que tú interpretas, ¿no? Y entonces estás sintiendo empatía por ese señor mayor. Ese cuento es magnífico. Luego aquí tiene también cuentos de España, algunos cuentos de toreros incluso. Me gustaría volver a leer los cuentos de Hemingway, yo creo que una edición mejor, porque esta no era la mejor. Vale, pero de Hemingway, de esta idea te cuenta una parte de la historia, incluso lo más importante lo dejas fuera, parte yo creo que la gran idea del relato norteamericano. Normalmente los relatos de Carver, que es la persona que voy a sacar ahora, hay como una historia en la superficie y luego por debajo hay una historia más profunda que es la que no te cuenta Carver, pero la va mostrando y va generando un misterio con lo que está contando, y eso es la magia de esos cuentos, ¿no? Ahora voy a hablar de tres escritores seguidos del cuento norteamericano que me encantan, que es para mí de lo mejor que he leído. He sacado una foto porque sabía que en internet existía una foto. No sé si se ve bien, está en blanco y negro, pero vamos, en esta foto, el de a ver, según miráis la cámara, este de aquí, este es Tobias Wolff, este es Carver y este es Richard Ford, ¿no? Ellos eran amigos, eran conocidos, escribieron sus cuentos más o menos en la década de los años 80, Tobias Wolff y Ford han llegado a la década de los 90, 2000 escribiendo cuentos, y para mí los tres son magníficos, de lo mejor que he leído nunca, ya no en relato breve, sino en general. Entonces voy a sacar a Carver, no me voy a extender mucho. Carver es uno de mis escritores favoritos. En orden serían estos libros. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Luego sería ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, que yo lo tengo en inglés. Catedral, que para mí probablemente es el mejor, y De rosas amarillas, los dos mejores. Y luego Si me necesitas, llámame, que fue como unos de descartes de Carver, que a veces dicen que no es porque fueran malos, sino porque eran demasiado personales y Carver no quiso meterlo en sus libros. Estos primeros son demasiado escuetos. Teóricamente se supone que el editor Gordon Liss le recortó mucho, creo, ese estilo directo de Carver, como tajante, como que no sabe lo que está pasando. Y luego ya cuando se separó de Gordon Liss, Carver, y hizo los cuentos que quería, como Catedral o De rosas amarillas, que son más largos, tienen más desarrollo, son más sensibles, a mí me gusta más. Y ya hablé en un vídeo que hice sobre Carver, que lo puedo dejar enlazado, que este libro, de que hablamos cuando hablamos de amor, hay una versión, la versión original, como le llegó al editor, que se llama Principiantes, que la tiene también anagrama, y a mí me pareció bastante mejor que esta, porque la de que hablamos cuando hablamos de amor es como que los cuentos se quedan a medias, que no sabes lo que está pasando, te quedas desconcertado, y el otro era como mucho más sensible, el lector se metía más en los cuentos. Bueno, Carver tuvo problemas con la bebida cuando era muy joven, tuvo que empezar a trabajar, el padre era un alcohólico, él repite un poco la historia, con 22-23 años está casado, con 2 hijos, se divorcia, pero quiere ser escritor y nunca pudo escribir una novela larga porque no tenía tiempo, y escribía relatos cortos sobre parejas que se rompen, sobre bebedores, gente que quiere dejar de beber, que tiene trabajos precarios, y tiene esa poesía siempre que no sabes, algo que se evade, que se está escapando del relato, el momento epifánico final. Carver, uno de mis favoritos. De Carver voy a pasar a Tobias Wolff, que es otro grandísimo escritor norteamericano. He leído casi todo lo que salió en España, lo he leído. Los libros de cuentos y las novelas. Tengo libros de cuentos: Cazadores en la nieve, que es de principios de los 80, el 81 creo, De regreso al mundo, La noche en cuestión, y esto que es una antología que empieza nuestra historia, que es una antología de estos 3 libros de cuentos, y luego tiene al final algunos nuevos. Me está dando cuenta al preparar el vídeo que, claro, igual que si hago un montón de libros que son novelas, os puedo contar un poco el argumento, pero para contar el argumento de los cuentos puedes contar alguno que te acuerdas. ¿Qué diferencia puede haber entre los cuentos de Carver y los de Tobias Wolff? Yo creo que los de Tobias Wolff, los personajes no estaban tan desesperados como los de Carver, aunque sí lo estaban. Los de Carver eran más relaciones de pareja que se rompen. Los de Tobias Wolff yo creo que eran más de familias. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención: a Tobias Wolff le llama la atención la figura del mentiroso. Entonces aquí tiene cuentos de gente que miente y miente a sus compañeros. El de Cazadores en la nieve, que es uno de los cuentos más famosos, es un grupo de amigos
que van a cazar en la nieve, y hay uno que está gordo, pero él dice que no come, que no sabe qué le pasa, luego come a escondidas, pero hay una violencia soterrada en el relato, con lo de que el tipo quiere mostrar a los demás, pero lo que es en realidad la burla de lo que es, de lo que no es, y toda esa distancia era muy interesante. Una cosa muy rara es que aquí empieza nuestra historia, que es el título de la antología de cuentos. Es un cuento muy bueno de Carver que no le metieron en la antología, que es de un chico que se ha ido a San Francisco y trabaja en un restaurante. Él quiere ser escritor, este chico, y está pensando dejar su sueño, volverse a su pueblo, y de repente en el restaurante, en la mesa de al lado, hay unas personas hablando de una historia, y él pone el oído y te va contando, y él quiere saber qué pasa, y hay una fascinación por la idea de contar, de lo que ocurre, de todo eso. Era muy bonito ese cuento. Está en uno de estos, creo que ese cuento estaba en De regreso al mundo. También aquí había a veces soldados, o sea, Tobias Wolff tiene un libro que es En el ejército del faraón, que es su experiencia como soldado en Vietnam. Entonces en sus libros aparecen soldados a veces, ¿no? Y el tema de la guerra, no tanto la guerra, sino el regreso, la incorporación a la vida en Estados Unidos, etc., ¿no? Vale, de hecho, estos son los libros de Tobias Wolff, que me parece muy bueno, y yo creo que es mucho menos famoso en España que Carver. He mirado en internet y no saca nada desde 2009, no sé por qué, y sigue vivo. Hace ya mucho que no saca nada. El último libro creo que fue la novela, la de Vieja Escuela, que está también muy bien. Vale, y otro de los grandes, el que he sacado en la foto, Richard Ford, del que yo he leído, este he sacado de biblioteca, Rock Spring, que es del 87, si no recuerdo mal, Pecados sin cuento y De mujeres con hombres. Este yo creo que es uno de los mejores libros de cuentos que he leído. Están ambientados en el estado de Montana, en pueblos, son como personajes alcohólicos, desesperados, gente divorciada, gente que le está poniendo los cuernos a su mujer, gente que cree que ha ligado pero le están estafando una señora. Y estaban ambientados en este tema de los pueblos de Rock Spring y Grenfell, creo que era el otro pueblo, y también hay indios que están como intentando incorporarse a la vida norteamericana. Luego estos ya creo que eran más como en ciudades, Pecados sin cuento y De mujeres con hombres. Y algo que me gusta de estos cuentos son relatos pero largos, es como una paradoja, pero a mí no conecto, por ejemplo, con los microrelatos. No me gustan mucho los relatos cortos de 5 o 6 páginas, sino que me gustan los cuentos normalmente de 15 al menos, 15, 20, 25 páginas. Cuando los cuentos son entre 20 y 30 páginas, suele ser la medida que más me gusta, porque sí que genera ese misterio de que está pasando algo que no sabes qué está pasando, pero sí que tiene como un desarrollo y hay personajes que entran y salen, y eso me gusta. Vale, pues 3 grandísimos autores, Carver, Tobias Wolff y Richard Ford. Me estoy dando cuenta que se me ha olvidado, porque no lo tengo en casa, tenía que haber sacado una biblioteca, el de Frank O'Brien, el libro Las cosas que llevaban los hombres que luchaban, que es un libro de cuentos sobre su experiencia como soldado en Vietnam, que era impresionante. No sale directamente ningún cuento, ninguna batalla, pero la guerra está todo el rato ahí. Es el momento antes de la batalla, el momento después de la batalla. Había un soldado que le habían herido y entonces le sustituyen el pelotón otro, y entonces él es como que se ha quedado fuera del grupo de amigos, pero el otro ha entrado y se quiere vengar de él, que era buenísimo. Luego había otro de un soldado que está pensando huir a Canadá, o sea, ha sido un recluta, todavía no ha ido a la guerra, está pensando huir a Canadá, pero al final la presión social hace que olvide la idea de ir a Canadá y se vaya a la guerra porque no consigue enfrentarse en su pueblo, a su comunidad. Y la frase final del relato me parece brutal. Dice: fui un cobarde, fui a la guerra. Esa frase me pareció tremenda, y aquel cuento del que no se atreve a enfrentarse a la comunidad y acaba yendo lo que le dicen, que es ir a la guerra, era tremendo. Tengo que haber sacado ese libro. Vale, otro autor de relatos norteamericano que quizá no tan famoso es Charles Baxter, que yo leí Viaje de invierno, y Believers, que no sé si está en español, yo lo compré en inglés, aunque alguno me dice en el canal que mal pronuncias el inglés, pero yo leía libros en inglés, hace mucho que no lo hago, pero Believers lo leí en inglés y lo entendía. Iba haciéndole como subrayados, o sea, no sé si se ve, pero si abro el libro, pues iba buscando en el diccionario palabras que no entendía y las iba poniendo. Charles Baxter es un gran escritor de relatos en esta línea del relato realista, epifánico, de una historia que está en primer plano, otra en segundo. Si no recuerdo mal, en Viaje de invierno había un cuento, por ejemplo, de un universitario que le ha dejado a la novia, pero va a buscarla y hay una tormenta de nieve y cada vez el coche ya no avanza, pero él sigue.
Luego había otro de un tipo que era muy loco, que le está haciendo como dibujos a una mujer que ya no le quiere, pero al final es como que ella se siente halagada por aquello, como esa ambigüedad de los sentimientos. De Charvas, o sea, lo he sacado aquí por mostraroslo. Tengo dos novelas también, Salt y Paxi y El festín del amor. El festín del amor la he reeditado hace no mucho, Libros del asteroide, que era un libro así como llevanado con historias sueltas sobre relaciones y demás. Y Saul y Patsy, recuerdo que en Believers había algunos relatos que se relacionaban con lo que contaba en esta novela. Vale, pues otro autor norteamericano de este estilo realista, y otro que este también, yo no sé si lo conocéis, Tom Jones, que creo que solo escribió 3 libros y murió relativamente joven. Él escribió 3 y yo he leído 2. Tengo este que se titula Sonny Liston fue mi amigo, que creo que es de 1997, y había el otro que he leído, lo saqué de biblioteca, es El púgil en reposo, ¿sí? que ganó el National Book Award y se comparó con Raymond Carver, y el que me falta es Ola de frío. Vale, este es un tipo ya como más extremo, porque este fue un marine norteamericano y luego fue boxeador y creo que luchó 150 combates, hubo uno ya que le dieron un golpe en la cabeza que acabó ya teniendo desequilibrios psíquicos y acabó en un sanatorio mental. Y de hecho sus cuentos son soldados que van a ir a la guerra, que están en la guerra, gente que está en un sanatorio, que tiene visiones, gente ya como muy tirada del sueño norteamericano. O sea, en general, todos estos autores inciden esa idea del sueño roto norteamericano, ¿no? De la gente desesperada, alcohólica, que ha roto con sus parejas, que engaña a sus parejas, que le va mal en el trabajo, pero eso genera como una especie de poesía propia. Vale, pues Tom Jones, este seguro que le conocéis menos, no sé si se puede encontrar fácil en España. Vale, este sí es más famoso, Lucía Berlín, Manual para mujeres de la limpieza. Lucía Berlín es una mujer, una biografía muy curiosa. Su padre era ingeniero de minas, entonces ella estuvo viajando con su padre y su madre por todo Estados Unidos, estuvo en Alaska, estuvo en Nuevo México, en El Paso, y de hecho cuando estuvo en Nuevo México fue a la universidad y uno de sus profesores fue Ramón J. Sender, el escritor español que estaba en el exilio. Luego también vivió en México, vivió en Chile, y sus cuentos son como que van recreando los lugares en los que ha estado, ¿no? O sea, la voz narrativa casi siempre es la misma, que se puede identificar con la escritora, y te va narrando cosas en los sitios que ha estado. Tuvo un montón de trabajos, fue profesora adjunta en la universidad, fue recepcionista en un hospital, creo, fue mujer de la limpieza, de ahí el título del cuento, y cada trabajo que ha tenido pues va haciendo un relato, ¿no? Y además también se casó muy joven, creo que con 30 años o con menos, tenía ya 3 divorcios y 2 o 3 hijos, tuvo problemas con el alcohol. Entonces de nuevo este sueño roto norteamericano de gente tirada, pero aquí esto se puede leer casi como una novela en cuentos, porque la sensación que tiene el lector es que son episodios de su propia vida, ¿no? Ya también tenía una escoliosis, se llama, ¿no?, la columna vertebral, que hizo que le perforara un pulmón y tenía que ir ya de mayor como con un tanque de oxígeno, y eso lo cuenta en algún relato también. Luego tuvo una hermana que tenía cáncer, entonces hay varios cuentos que va a visitar a la hermana con cáncer. Se puede parecer hasta cierto punto un poco a la apuesta de Bukowski o de Pedro Juan Gutiérrez actualmente, por ese tema de la gente desesperada, los trabajos malos, el alcohol, pero ella habla mucho menos del sexo. Cuando habla de sexo es como habla más de relaciones rotas, pero no entra en las escenas como puede entrar Bukowski, ¿no?, por ejemplo. Vale, otra gran escritora de cuentos norteamericana es Lorrie Moore, que leí este año pasado, en 2022, los 4 libros de cuentos que tiene, que están aquí, en cuentos completos, editado por Seix Barral. El más famoso es Pájaros de América, y son ese tipo de cuentos largos que me gustan a mí, como con muchos detalles muy enrevesados, también de vidas desesperadas, y tenía como una especie de humor doliente, porque eran situaciones ya tan desesperadas, pero tan ridículas, que eran tremendas, aunque había cuentos que te helaban. Había un cuento de una pareja que tiene un bebé de 1 o 2 años, que tiene un cáncer el bebé, y es el ambiente del hospital de los niños con cáncer, que es que ese cuento te dejaba mal, ese cuento, pero era muy bueno, era muy tremendo, ¿no? Este también tengo vídeo hablando de este libro en el canal, los cuentos completos de Lorrie Moore. Otro libro yo creo que muy importante en la narrativa breve norteamericana, 9 cuentos de Salinger. De Salinger casi todo el mundo hemos leído El guardián entre el centeno, que a mí de adolescente me gustaba mucho, y los 9 cuentos también están muy bien. Los he leído en español y los he leído en inglés. El primero, este del pez banana,
del hombre ese que venía de la guerra y parece que está en el mar, que entra, que sale del agua, que se va a suicidar. Ese estaba muy bien. No era mi favorito es uno que se llama El hombre que ríe, que es un chico que está contando cuando iba a un campamento y en el campamento había un monitor que les iba contando historias y eran historias como más o menos alegres o sorprendentes y luego al final le cuenta una tremebunda porque le ha dejado la novia, el chico. Ese cuento me gustaba mucho. Y también hay como gente que ha venido de la guerra, un poco desesperada, un poco al borde de la locura, que es como lo de Fanny Zowie, también su libro, su novela. Gente genial al borde de la locura. Vale, pues los 9 cuentos de Salinger, un gran libro de cuentos norteamericano también. Y llegamos a otro pilar del cuento norteamericano, que es John Cheever. Yo de John Cheever había leído esa antología, La geometría del amor, y la leí con 25-26 años, justo cuando había acabado mi trabajo en Arthur Andersen, en la auditoría. Yo no estaba nada contento y este libro no me llegó, pero sabía que era por el momento en el que yo lo había leído y que le debía una relectura a Carver. Entonces, ya más tarde fui a la biblioteca y me saqué los cuentos completos de Carver en estos 2 volúmenes. Creo que ahora Random House lo ha sacado en un solo volumen, que también ha sacado El Diario, por ejemplo, y John Cheever es otro de los grandes, ¿no? Los personajes de John Cheever no están tan tirados como los de Carver o como los de Richard Ford en Rock Sprint, sino que son como más clase media alta, ¿vale? Y los personajes son como gente, también hablan de la guerra, porque cómo les ha afectado, porque muchos son personajes de los 50, 60 que estuvieron en la guerra. Y luego también hay un momento, después de 5 o 6 cuentos, que John Cheever encuentra su lugar narrativo, que es un suburbio de Nueva York que se llama Sandy Hill, y en Sandy Hill, que son casas de chalet donde la gente es aparentemente feliz, pero luego él va entrando en esas casas y te va contando todas las tragedias de esas parejas, que el marido que ya no está enamorado de la mujer, que se ha enamorado de una chica joven, que es la hija de los vecinos. Ese era un cuento muy triste. El nadador, que era ese cuento que luego Burt Lancaster hizo una película, que era el protagonista que iba pasando todo el barrio de piscina en piscina. Era un cuento tremendo. Son gente que aparentemente es frívola, que es esta felicidad norteamericana que a los europeos nos parece que son un poco como niños ingenuos y alegres, los norteamericanos, pero luego debajo de eso, esa sensación de frustración porque ya estás dejando de ser joven, no has conseguido lo que has querido. Es un poco, lo de Sandy Hill es el ambiente, si habéis visto la serie Mad Men, pues va un poco por ahí. O sea, esto, otra biblia del cuento norteamericano, John Cheever. De hecho, a lo mejor debería hacer una reseña solo con John Cheever porque la tengo en el blog y a lo mejor la debería pasar aquí. La de Lucia Berlin también. Vale, más relatos norteamericanos. Pues otro grande. Charles Bukowski, yo tengo estos por ejemplo, Escrito de un viejo indecente, La máquina de follar, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones e Hijos de Satanás. Bukowski tiene un personaje que se llama Henry Chinaski, que es una especie de alter ego suyo, probablemente más pasado de rosca que él. Y entonces Bukowski habla en sus cuentos de ese mundo sórdido de Los Ángeles que ha conocido él, de los trabajos basura, de gente que bebe, del sexo sucio. Siempre lo hace con humor, tiene mucho sarcasmo, hay una poesía dentro de la podredumbre. A mí te ríes con Bukowski, yo por lo menos, tiene bastante humor, son historias muy desesperadas pero graciosas a la vez. Es como más directo que estos escritores como Carver o Richard Ford. O sea, Bukowski yo creo que no juega a esto de hay 2 historias, la historia principal, la historia subterránea, el momento epifánico. No, Bukowski va como salgo a la calle y a ver qué pasa, ¿no? Y te lo va contando de forma más descarnada y más directa, con frases como muy cortas y muy certeras, ¿no? Pues para mí, otro de los grandes. Vale, he sacado aquí, tengo, no son libros de cuentos, son de relatos, pero para que no se me olvidara, Bernard Malamud, un escritor judío norteamericano que es el maestro de alguien como Richard Ford. Vale, por ejemplo, aquí tengo las novelas Los inquilinos y El dependiente. Yo el libro de cuentos que he leído de Malamud era uno que se llama Los idiotas primero, luego tiene otro, el primero es El barril mágico, si no recuerdo mal. La editorial Malpaso creo que fue la que sacó los cuentos completos de Malamud y en aquel momento yo tenía relación con ellos y me lo mandaban para reseñar y no se lo pedí porque estaba agobiado por otras cosas y me he quedado con las ganas de los cuentos de Malamud. Malamud es un grandísimo escritor norteamericano de novela y de relato. Debería volver con él. Tengo aquí atrás una novela suya, la que creo que ganó el National Book Award,
con ella, pero esta, por ejemplo, El dependiente, era un novelón sobre una metáfora sobre los judíos estadounidenses. Los inquilinos también estaba muy bien. Me estaba dando cuenta que, por ejemplo, se me ha olvidado otro libro, que sería Richard Ford. Es más conocido por escribir novelas, pero su primer libro, Goodbye Columbus, que tenía una novela corta, y luego tenía unos cuentos, que creo que eran 6, sobre la condición del judío norteamericano, del niño que va a la sinagoga y no entiende lo que le están contando, que luego eso lo ha imitado un poco, o se ha basado en eso algunos cuentos, por ejemplo, de Eduardo Halfon. Y los cuentos esos de Goodbye Columbus sobre la condición de los judíos, a mí me gustaban, estaban muy bien. Y luego, ¿qué más tengo de cuentos sin leer? Pues tengo este, de la muerte de Matusalén, y Sad Basinger Singer, otro de los clásicos del relato o de la novela norteamericana, los escritores judíos, que lo tengo sin leer. Eudora Welty, Las manzanas doradas, que esto lo compré de segunda mano y no lo he leído. De Eudora Welty leí una novela, es una escritora sureña, esto de las de estilo Faulkner y todo esto. Leí una novela, me gustó mucho, y no sé por qué no leí este, aunque tiene, o sea, este se pueden encontrar Eudora Welty los cuentos completos, que a lo mejor merece más la pena leer los cuentos completos que esta antología. Sí tengo los cuentos completos de Flannery O'Connor, que los tengo aquí desde hace tiempo. No los he leído, no sé, me echaba un poco para atrás, que no soy el mismo traductor de todos los cuentos, pero al final da igual. He leído en alguna antología cuentos de Flannery O'Connor, que también es una de estas escritoras sureñas, como con personajes un poco fuera de onda, un poco locos, y tiene buena pinta, a ver si lo leo. Y me he hecho una lista con más escritores de cuentos norteamericanos que me gustaría leer, que son, por ejemplo, de mujeres, es Greg Paley, que Greg Paley tiene los cuentos completos en anagrama, y son cuentos no demasiado largos, pero tienen bastante fama. Y una escritora judía que se llama Cynthia Oziel, que esta tiene los cuentos en Lumen, un volumen grande, que en la biblioteca de Madrid está en casi todos los sitios. Y esta también, él le he empezado a leer alguna vez algún cuento y digo, esto lo tengo que llevar a casa, me lo tengo que leer porque tiene muy buena fama y yo creo que me va a gustar. Quiero leerme también los cuentos completos de Saul Bellow, otro escritor judío, que las novelas que he leído me encantan. Luego, por ejemplo, bueno, lo de Bernard Malamud, que ya lo he dicho, los cuentos completos de William Faulkner, que deben estar muy bien, los de Vladimir Nabokov, los de Dorothy Parker, que también se pueden encontrar en bibliotecas. No sé si os ha faltado alguien de escritores norteamericanos. Claro, estaba a punto de meter, pero claro, es que no tenía sentido, a Alice Munro, que es otra gran escritora de cuentos, pero no es norteamericana, sino es canadiense. Pero vamos, que las ideas de los cuentos que hay detrás es lo mismo, porque escribe en inglés y son culturas muy parecidas, y yo creo que es la apuesta de Munro, que son como relatos cortos, que a veces son como novelas breves, se parece bastante a la de John Cheever. Yo encuentro analogías entre los cuentos de John Cheever y Alice Munro, pero bueno, eso a lo mejor ya para otro vídeo. No sé si os ha faltado alguien importante en el relato breve norteamericano de lo que he leído o quiero leer, y si no me lo decís en los comentarios y ya está. ¿Vale? Y lo hablamos de que habéis leído de cuento norteamericano y ya está. Y ahora el momento spam, como siempre, ¿vale? Pero esta vez, en vez de hablaros de mis novelas, os voy a hablar de mi único libro de cuentos publicado, que se llama Kundara. Y alguno estará diciendo, a ver, David, ¿vas a aprovechar que estás hablando de cuentos para hacer publicidad de tu libro de cuentos? Por supuesto. O sea, esta es la idea, amigos. A ver, los libros de cuentos, no sé si lo sabéis, pero es mucho más difícil de colocarlos en una editorial que las novelas. Los editores saben que la gente prefiere leer novela que libro de cuentos, entonces se venden mucho peor los libros de cuentos y se asustan cuando llegas con un libro de cuentos, por lo tanto es muy complicado. Yo tengo escritos 3 libros de cuentos y publicado Kundara, y Kundara estoy bastante contento con él porque los cuentos son 7 cuentos, yo creo que los trabajé mucho y es más fácil controlar un cuento, es reescribirlo, no sé qué, que una novela que son 300 páginas y se te puede ir por los lados. El título, Kundara es una ciudad de Guinea-Conakry, que yo no he estado, pero sí estuvo mi mujer, y a través de su experiencia y con cosas que me contaba y fotos que he visto, pues narro como si estuviera yo allí. Además me gustó porque fue un ejercicio en principio complicado, porque me puse en la voz narrativa de una mujer. Y hablo también de personajes desesperados, son muy cuentos de ese estilo norteamericano, ¿no? Yo intentaba meterme en la escuela de Carver, de Ford, de Tobias Wolff, que era lo que más me gustaba, y ahí en ese estilo, pero llevándolo al terreno pues, de personajes españoles en Madrid, un poco desesperados con el dinero, porque los ambientaba en la crisis económica 2008-2014, gente de entre 25 y 30 años,
pues ahí lo metía, ¿no? Y este salió en el Cultural, tenía la reseña del Cultural para leeros un poco, pero no se me ha olvidado en un cajón. Y bueno, pues sí que yo creo que sí ha tenido sus lectores de